Carlos, Juan Manuel, mi tocayo, Juan Manuel Cruz. Qué bueno poder verte también. Ok, pues vamos a dar por iniciado esta noche. Hoy es miércoles 3 de noviembre. Se va rápido este mes de noviembre. Ya del 2011, ya estamos en el mes 11. Se nos fue rápido este año y qué bueno que termine y que llegue al final. Este año que ha sido pues lleno de contrastes, lleno de altibajos, pero finalmente estamos aquí. Por algo y para algo estamos aquí, compañeros. Esta noche vamos a hablar de un sensor que creo que podríamos tratar este sensor durante horas, porque se trata de una de las más grandes maravillas que yo he encontrado tecnológicamente hablando. No cualquiera puede entender ni su funcionamiento, ni la importancia, ni la repercusión que él tiene en un sistema electrónico de control. Hoy vamos a hablar del famosísimo sensor de oxígeno, vamos a hablar de los diferentes nombres que tiene, de las variantes, y vamos a tratar de llegar hasta los de banda ancha, que son los que pues tienen algunas pequeñas modificaciones en la actualidad. Eso es de lo que vamos a tratar esta noche, un sensor sumamente importante, más allá del trabajo, pues también por la cantidad de sensores que un vehículo puede llegar a tener, ¿no? Puede llegar a tener 4. Entonces, aparentemente todos funcionan igual, sí, pero hay que poder llevar a cabo diagnósticos a través de la reacción de estos sensores. Así es que la mecánica de la exposición sigue siendo la misma de siempre. Tenemos un rato para saludarnos, que ya pasó. Viene una exposición que vamos a dar en un momento, y en la parte final vamos a abrir nuestras cámaras y nuestros micrófonos para poder llevar a cabo una serie de preguntas y respuestas, así como comentarios y experiencias que puedan llegar a nutrir al resto de la comunidad. Así es como vamos a trabajar esta noche. Así es que bueno, vamos a dar inicio a esta exposición. Espero que quienes tengan los micrófonos abiertos nos hagan favor de apagarlos para que no se lleguen a meter de repente por ahí conversaciones privadas o cuestiones de trabajo que no tienen nada que ver con esta exposición. Así es que pues muchas gracias por estar aquí, ya somos 26. Muchas gracias por estar presentes. Voy a preparar mi presentación de esta noche, la tengo ya lista desde hace un buen rato, ya nada más la voy a preparar para abrirla. Ok, vamos a hablar de la sonda lambda o del sensor de oxígeno, que es sumamente interesante. Desde la raíz, vamos a hablar desde los principios básicos, nos vamos a ir poco a poco avanzando. Bueno, vamos a compartir nuestra pantalla. Vayan tomando nota. Profesor Villela, ya te vi. Te alcanzo a ver por ahí, te alcanzo a ver. Buenas noches, profe. Más o menos, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar a compartir. Un saludo a todos y comenzamos. Bueno, el sensor de oxígeno, también denominado sonda lambda, comienza su aparición en finales de los años 80 y principios de los años 90 y tiene una relación estrecha, totalmente estrecha, va de la mano de la aparición o de la incorporación de los famosísimos convertidores catalíticos. Un convertidor catalítico sin un sensor de oxígeno prácticamente sería inútil. Podríamos aplicarla invertido. Un sensor de oxígeno sin un catalizador tampoco podrían funcionar. Quiere decir con esto que uno va de la mano del otro y que aparecieron prácticamente al mismo tiempo. Cuidado con ese perro, amárrenlo, por favor. Silencien su micrófono si son tan amables. Ok, bueno, entonces, sensor de oxígeno aparece junto con el convertidor catalítico. Este sistema forma parte de los elementos de control de emisiones. Cuando viene en México una herencia totalmente estadounidense,
de preocuparse por el control de las emisiones del vehículo, ¿no? Recuerden que nosotros heredamos ese tipo de tecnologías y sobre todo los que aplican en el estado de California porque las normas son mucho más drásticas. Entonces, el sensor de oxígeno, insisto, aquí en México aparece a principios de los 90s. Algunos vehículos ya a finales de 80s podrían tenerlo ya. En Estados Unidos, mucho más tiempo atrás ya existían ambos elementos como parte de los sistemas de control de emisiones. En Europa, lo que nosotros conocemos como sensores de oxígeno, en Europa le llaman sonda lambda. ¿Por qué? Porque allá en Europa el índice de aire lambda es lo que nosotros conocemos aquí en México como la mezcla estequiométrica. Nosotros hablamos de una relación químicamente de 14.7 a 1, como la mezcla estequiométrica, pero en realidad la mezcla estequiométrica o el término estequiométrico proviene de la estequiometría, que es una rama de la química que se encarga del estudio de las mezclas en general y todos los productos y subproductos provenientes de las mezclas. Entonces, por eso se le denomina estequiometría. Entonces, la mezcla estequiométrica de los motores de combustión interna, la mezcla estequiométrica, en Europa se le denomina índice de aire lambda. Ellos lo clasifican a través de una numeración en donde lo que nosotros conocemos en América como 14.7 a 1, en Europa es el índice de aire lambda 1, o la mezcla estequiométrica es índice de aire lambda 1. La lambda, compañeros, está aquí especificada o dibujada, aquí animada en esta lámina y parece una letra X. ¿Ya la vieron? Parece una letra X. Lambda es una letra del alfabeto griego que nosotros, por ejemplo, aquí en las matemáticas, la utilizamos una X como una variable. ¿Qué significa una variable? Es una letra que puede tener distintos valores. Entonces, lambda en Europa la utilizan como una variable que tiene que ver con las modificaciones que puede sufrir el índice de aire expulsado por el escape. Entonces, esa letra lambda que está ahí dibujada como una X es el índice de aire que utilizan en Europa. Por eso, quienes le denominan sonda lambda son los fabricantes de vehículos europeos, mientras que nosotros le podemos denominar simplemente sensor de oxígeno. Así es que sensor de oxígeno o sonda lambda son exactamente los dos elementos iguales. El trabajo que van a desarrollar es justamente el mismo, pero insisto, dependiendo de la región mundial de la que estemos hablando, es el nombre que le asignen. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sensores de oxígeno o sondas lambda son dispositivos muy interesantes. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Compañeros, por favor, micrófonos. Ahora vamos a ver quién es. Así me gustan más. Dicen por ahí que calladitos nos vemos más bonitos. Ok, entonces, estos elementos, las ondas lambdas, son dispositivos sumamente interesantes porque son elementos capaces de generar su propia señal voltaica a través de un método denominado ionización gaseosa. Ionización proviene de la palabra ión. Un ión es un átomo que ganó o perdió electrones y con ello adquiere una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Entonces, en el proceso de la combustión se lleva a cabo
una ionización, que ahorita vamos a hablar de ella. O sea, este sensor realmente, compañeros, es capaz de generar su propia señal sin ser alimentado, eléctricamente hablando. Efectivamente, las ondas lambdas o los sensores de oxígeno, si tú analizas el arnés, tienen una alimentación de 12 voltios, ¿sí? Pero esa alimentación de 12 voltios no es propiamente dirigida para que el sensor genere. Si nosotros nos echamos un clavado en la historia, los primeros sensores de oxígeno solamente tenían un cable y eran capaces de hacer lo mismo que hacen las ondas actuales. La única diferencia es que al agregarle un circuito de 12 voltios, es aplicable a un calefactor interno que lleva la sonda. El calefactor interno va a provocar un calentamiento mucho más rápido y constante del sensor, pero no sirven esos 12 volts para que el sensor genere, ¿eh? Eso es una parte importante. Quiere decir que los sensores de oxígeno son sensores capaces de generar su propia señal a través de la ionización. La ionización se lleva a cabo a través de los mismos gases que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, los sensores de oxígeno, como les comenté hace un rato, o sondas lambdas, actualmente van estrechamente relacionadas con el número de catalizadores. Si un vehículo contiene un solo catalizador, es decir, una sola salida, una salida única, vamos a tener dos sondas, una previa y una posterior al catalizador. La primera sonda o el primer sensor se denomina regulador y la segunda, el segundo sensor, le llaman un sensor de diagnóstico. Entonces, el primer sensor sirve para que el SM lleve a cabo los cambios en el estado de la mezcla y el segundo sensor sirve para monitorear los estados de la mezcla y los efectos catalíticos que provienen del convertidor, ¿sí? Uno mide prácticamente el resultado de los gases de la salida del motor y otro va a medir el comportamiento correcto del convertidor catalítico. Aunque físicamente sean iguales, sus lecturas no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque uno lee modificaciones del estado de la mezcla directo del escape y otro va a leer prácticamente la salida del convertidor, que en términos eléctricos sería una mezcla pobre, constante, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello. De hecho, el hablar de sensores de oxígeno está muy relacionado con la química de la combustión. Tendríamos que hablar de los compuestos químicos que integran, o los elementos químicos que integran al aire, los componentes químicos que integran el combustible, y cómo es que se llevan a cabo las reacciones con la temperatura y la presión que se genera durante la combustión. Entonces, mediante la sonda lambda o el sensor de oxígeno, el SM lo que va a hacer es reconocer a través de las cantidades de oxígeno contenidas en los gases de escape, va a reconocer qué características o qué condiciones va a tener ese gas de escape en el sentido de si son producto de una mezcla pobre, si son productos de una mezcla rica, o si se está llevando a cabo la regulación, tendrían que ser productos de una mezcla óptima, estequiométrica o un lambda 1. Para eso sirven el primer sensor. El primer sensor monitorea efectivamente el trabajo de toda la regulación electrónica. Entonces, este símbolo que aparece aquí, ya estamos en la misa, compañeros, ya estamos en misa, todavía no es hora.
Isidro, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Ah, se está viciando, compañeros, se está viciando. Bueno, aquí está el símbolo. La lambda 1, que sería equivalente a 14.7. Ay, auxilio, auxilio. ¿Es Isidro? Isidro, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Isidro. Ya está. Disculpen la interrupción. Entonces, compañeros, lambda 1 es una proporción de aire que se requiere de alguna manera para una condición de mezcla estequiométrica. Nosotros sabemos que la mezcla estequiométrica a nivel del mar calculada es 14.7 a 1. Quiere decir 14.7 volúmenes o atmósferas, porciones de aire por una de combustible. Es una mezcla químicamente perfecta en donde los resultados químicos de la combustión van a ser gases inertes, ¿no? Pero un motor tiene que enriquecerse y tiene que empobrecerse. La mezcla estequiométrica de manera constante sería inútil para un motor, porque en condiciones de aceleración y en condiciones de desaceleración, esa estequiometría se tiene que alterar forzosamente. Entonces, un índice de aire lambda 1 sería 14.7 a 1, lambda 1. A partir de ahí vienen las modificaciones que les acababa yo de decir, que les acabo yo de comentar, que tienen que ver con los cambios en las condiciones operativas del motor que van a provocar precisamente esto, precisamente que se lleven a cabo esas modificaciones. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, si lambda es mayor que 1 o es más grande que 1, quiere decir entonces que hay un exceso de aire. En este caso, la combustión sería producto de una mezcla pobre. ¿Por qué? Porque hay demasiado aire, más allá de los 14.7 que equivaldría a lambda 1. A esto es lo que se le conoce como lean mixture. La cantidad de combustible inyectada tiene que aumentarse. O sea, lo que hace el sensor de oxígeno es reportar esas cantidades de oxígeno en el escape que oscilan de la lambda 1 o de la estequiometría de 14.71 hacia arriba o hacia abajo. Quien aumentaría para fines de estudio, para fines totalmente didácticos, quien aumenta es la cantidad de aire. Entonces, cuando hay volúmenes mayores a lambda 1, entonces se conoce como una mezcla pobre. Y lo que hace la computadora cuando recibe señales de mezcla pobre es el efecto inverso, mandar más gasolina para enriquecerla y tratar de compensarla y llegar siempre al punto estequiométrico. Caso contrario, vamos al caso contrario. Aquí está. Si el índice de aire lambda es menor, este ya lo vimos, ¿no? El mayor. Si es mayor a 1, perdón, menor a 1, entonces sería lo contrario. De 14.7 le bajamos 13, 12, 11 para abajo. Significa que hay una mezcla rica. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de aire con respecto al índice del aire lambda. Es rica. Hay un exceso de combustible. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Se reduce en este caso los pulsos de inyección para poder aumentar el aire y que siempre se busque el índice de aire estequiométrico. Entonces aquí están las dos condiciones. Menor que, como cuando íbamos en la primaria, y la otra es mayor que. Entonces, cuando es menor que, es rico. Y cuando es mayor que, es pobre. Ahí están las dos condiciones, aparte del índice 1 o índice de aire estequiométrico. Entonces, aquí están las tres, mira. Lambda igual a 1 es estequiométrica, es químicamente ideal. 14.7 a 1, nivel del mar. La siguiente condición es
mayor que 1 es mezcla rica. La siguiente condición es menor que 1, perdón, mayor que 1 y menor que 1, tanto en rica como en pobre. Ahí están. Entonces, esas son las tres condiciones. Rica, pobre y estequiométrica. Ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos de las condiciones, ahora vamos a hablar de los tipos de sensores de oxígeno que hay, porque no todos son iguales, y a partir de aquí se desprenden la teoría de funcionamiento de cada uno de ellos. Hay tres tipos de sondas lambdas actualmente, compañeros, son tres. Basado en el material con que se construyen, la velocidad o la respuesta de cada uno de ellos también viene aquí. Los sensores tradicionales, compañeros, los sensores tradicionales, los que hemos usado toda nuestra vida, son estos, los Zirconia, son los básicos, los que todo el mundo se maneja con mayor, digamos que porcentaje. El segundo tipo de sensor son los de titanio. Y el tercer tipo de sensor que actualmente se utiliza como sonda lambda 1, compañeros, nada más como 1, son los de banda ancha. Que ahorita vamos a ir avanzando. Esperemos que en la ponencia de hoy podamos abarcar los tres. Y si no, lo vamos dejando para una segunda sesión del próximo miércoles. ¿Por qué? Porque este tema es tan rico, es tan extenso, que nos da como para por lo menos 2 sesiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí están las sondas de acuerdo al material con que se fabrican. Pues vamos a encontrar estas tres. Vamos a encontrar estas tres. Aquí está la 1, sonda lambda 1. Aquí está la 2. Y aquí está la 3. Zirconia, titanio y banda ancha, que vamos a ir hablando. La de banda ancha es la más reciente, la que nos va a llevar un poco más de tiempo porque no es tan común. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a proseguir con nuestra exposición. Vamos a empezar, y eso sería, para muchos va a ser un recordatorio, para otros va a ser prácticamente un tema nuevo, ¿verdad? Sobre todo para los más chavos o para quien no tuvieron el tiempo alguna vez de dedicarse a analizar el funcionamiento de las ondas, ahorita es momento de hacerlo, ¿no? Ahorita es momento de hacerlo y momento también de ir anotando todas las dudas que pudieran surgir para en la parte final de esta exposición poderlas compartir y darles respuesta, ¿no? Ok. La primera clasificación es sensores de oxígeno o sondas lambdas de un material que se llama zirconia, que prácticamente desde el punto de vista químico es ZR. Pero en realidad se trata de un producto o de un subproducto llamado dióxido de zirconio o dióxido de zirconia, como le quieran llamar ustedes. Con que se fabrica, el material con que se fabrica este sensor es un dedal de dióxido de zirconia, que ahorita lo vamos a exponer. Entonces, el elemento principal de esta sonda o de este sensor, hagan de cuenta que es un cerámico de dióxido de zirconia, que en ambos lados va a tener un recubrimiento o unos electrodos, y en la parte central va a llevar un hueco. Quiere decir que va a comparar, es un pequeño dedal que va a comparar las cantidades de oxígeno contenidas en el medio ambiente con las cantidades de oxígeno contenidas en los gases del escape. No, pero de todas. No sé. Están barridos. Ahora vamos a hacerle unos hoyos aquí, una defensa y otro. Micrófono, por favor. Ayuda. Compañeros, apaguen su micrófono, por favor. Profesor Villela, por favor. Profesor Villela, apague su micrófono. Sí, pero es que... ¿Listo, va?
Bueno, aquí está la composición internamente de cómo está esta sonda. Esto de color azul es el hueco que lleva internamente un sensor de oxígeno convencional o de circonia, donde va a penetrar el aire del medio ambiente, el aire atmosférico, como un punto de referencia. Recuerden que el aire atmosférico tiene un 21% de oxígeno. Según la composición química del aire, son 78% nitrógeno, 21% oxígeno y el 1% restante de otros gases. Entonces, ahí contiene oxígeno del ambiente. Toda esta zona azul que está señalada con flechitas es aire del medio ambiente. Recordando que el sensor de oxígeno que nosotros vemos, la parte que nosotros vemos es el protector o la parte de una rejilla metálica, no es propiamente el sensor se encuentra adentro. Lo que nosotros vemos por fuera, que sería esta parte que estoy señalando aquí, es la parte de donde penetran cierta cantidad de gases de escape a través de esos orificios para que sean medidos y comparados con el oxígeno del medio ambiente. Les comentaba yo hace rato de un material que se llama dióxido de circonio. Les comentaba que este era un dedal, como los que utilizaban nuestras abuelitas para coser y no picarse, ¿verdad? Un dedalito, que es como una herradura que en el centro es hueco, ¿no? Aquí, en el centro hay aire atmosférico. Después el material cerámico el material cerámico con que se construye, pues es prácticamente lo que yo les comenté hace rato, que es el dióxido de circonio, pero aquí vamos a tener un par de electrodos. Véanlos aquí. Este azulito es un electrodo primario y en la parte externa viene otro electrodo como color grisecito, ¿no? Aquí. Entonces llevamos dos electrodos, un positivo y un negativo. Esos dos electrodos están conectados prácticamente a los extremos del dióxido de circonio aquí. Entonces, aquí nos está marcando el interior y del otro lado nos está marcando el exterior. Ambos son electrodos de platino, donde vienen los contactos de los gases. En este caso, el interior tiene contacto con el aire medio ambiente, que es el aire de referencia, y el exterior es el que tiene contacto con los gases del escape. Para que se lleve a cabo una diferencia de potencial o un voltaje generado a través de la corriente de los gases de escape, a través de la ionización, tiene que haber una temperatura elevada. Por eso los sensores de oxígeno actuales llevan una resistencia calefactora que va a mantener la temperatura de manera constante en el material cerámico, que es el dióxido de circonio. ¿Para qué? Para que el dióxido de circonio se convierta en conductor de iones o se vuelva permeable a los iones, debe de haber una temperatura constante y uniforme. Desde que pones en marcha el motor, ya el sensor de oxígeno actual está recibiendo una alimentación para su resistencia calefactora. Lo que hace la resistencia calefactora es acelerar el proceso de permeabilidad del dióxido de circonio para que los iones de oxígeno pasen del lado de los gases al lado del tubo de referencia central. ¿Qué pasa con los iones? Como yo les comenté, un ion es un átomo que ganó o perdió electrones y con ello adquirió una carga eléctrica positiva o una carga eléctrica negativa. Entonces, una carga eléctrica negativa atraerá
los electrones de los iones positivos. Entonces, el flujo de electrones a través de los átomos que ganan o que pierden crea una diferencia potencial eléctricamente conocido como un voltaje. Mientras más diverso, o distintos sean la cantidad de iones de un lado con respecto a los del otro, hay un voltaje generado mucho mayor. Cuando hay una compensación de iones, entonces no hay diferencia de potencial, no hay voltaje. Esas modificaciones o esas alteraciones en la cantidad de oxígeno provocados por el estado de la mezcla crean un pequeño voltaje que puede ir desde los 100 milivoltios hasta los 900 milivolts, dependiendo del estado de la mezcla. Insisto, ahorita lo vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que hacer es entender, compañeros, que hay una referencia de oxígeno del ambiente y una referencia de oxígeno que se encuentra en los gases del escape. Dependiendo si la mezcla es rica, si es pobre, si es estequiométrica, es la cantidad de oxígeno que exista en esos gases. Y dependiendo de esa diferencia es la ionización que se genera al interior de lo que le llaman en algunos casos jaula o tubo de Nersted, así le llaman los electrónicos, porque es un fenómeno electrónico. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con esta explicación. Vamos a continuar con la explicación poco a poco y guarden sus dudas para la parte final de esta exposición. Recuerden, podemos tener clase 1, clase 2 y hasta clase 3 de sensores de oxígeno debido a la profundidad de este tema. Y eso que lo estamos tratando de una manera superficial. Como les decía yo hace un momento, debido a los constantes cambios en el estado de la mezcla con respecto al exterior, es que se genera esa diferencia de potencial o voltaje entre los electrodos. Eso lo que va a generar es que el voltaje esté oscilando de manera constante en la salida del sensor de oxígeno. Estamos hablando del 1. Estamos hablando del comportamiento del sensor número 1. Así funciona el 2. La diferencia es que el 2 monitorea el comportamiento del sensor de oxígeno. Ahí está lo que yo les comenté. Existe una referencia inicial, que son el contenido de oxígeno del aire del medio ambiente. Ahorita les voy a poner, por ejemplo, con color café, que sería de este otro lado, el oxígeno que vamos a encontrar, perdón por el pulso que tengo, pero bueno, aquí estamos como en las clases de bolitas y palitos 1 y bolitas y palitos 2, ¿verdad? Aquí de color café estoy poniendo el oxígeno contenido en los gases de escape. Y de color azul está el oxígeno contenido en el medio ambiente. Entonces, esta parte central que voy a poner aquí de color amarillito, esto que lo voy a poner aquí de color amarillo, todo esto sería el material cerámico. El circonio o circonia, como se le llamó en un principio, ¿no? Hagan de cuenta que este es el material de circonia. La permeabilidad de ese material, ya se los comenté hace un rato, es con las altas temperaturas. De tal manera que, ¿a qué me refiero con altas temperaturas? Bueno, unas temperaturas constantes de 350 grados hacia arriba hacen que ese material de circonia se vuelva permeable y entonces los iones de oxígeno pasarían prácticamente de un lado a otro. Eso es lo que le llaman la permeabilidad. Por ejemplo, cuando llueve, nosotros nos ponemos un impermeable, que es un plástico. La palabra impermeable quiere decir que no permite el paso de, y cuando yo digo permeable, es cuando yo permito el paso de un extremo a otro extremo. Entonces, cuando este material es permeable, es porque ya está caliente
y entonces se está permitiendo que los iones de oxígeno del ambiente compensen con los iones de oxígeno del escape. ¿Por qué? Porque los iones de oxígeno del medio ambiente sería como los referencia, como la referencia de oxígeno. Y los que salen por el escape fueron átomos que ya fueron degradados debido al proceso de la combustión y debido también a el estado de la mezcla. Entonces, lo único que sucede en este sensor de oxígeno es el paso de iones de un lado a otro, pasando por los electrodos. Al pasar de un electrodo a otro, se crea una diferencia de potencial eléctricamente conocido como un voltaje. Obviamente se trata de voltajes menores a 1 volt, que sería el resultado de la diferencia del estado de la mezcla con relación al oxígeno del ambiente. Así es como funciona un sensor de oxígeno del tipo circonia. Una sonda lambda de tipo tradicional funcionaría más o menos como lo estamos aquí mencionando. No es un pecado, compañeros, no es un pecado preguntar, ni mucho menos. Si alguno de ustedes tiene dudas, ahorita en la parte final nos vamos a dar el tiempo para responder. Insisto, es un tema muy, muy extenso y en medida que vayamos comprendiendo y vayamos avanzando, pues le damos más rápido. Ok, ahora viene lo interesante. Cuando se tiene una mezcla, con un valor estequiométrico, aquí lo voy a señalar, cuando se tiene una mezcla con un valor igual al estequiométrico o una lambda 1, el resultado de ese trabajo, de ese proceso electrónico, es un voltaje de salida equivalente a 450 milivolts. En algunos casos, algunos autores o algunas especificaciones técnicas nos indican que es 0.500 el centric o el estequiométrico o el lambda 1, no importa, varía por 50 milivoltios. A partir de ahí, cuando las mezclas son pobres, entonces la oscilación será la siguiente. Ahí tenemos una señal de voltaje que comienza de 0.100 hacia arriba. Y al revés, cuando las mezclas son ricas, porque hay una diferencia más en cuestiones de oxígeno, se generan estas señales. Ahorita les voy a poner una tabla de relación de este tipo de señales que yo lo estoy diciendo, porque ahorita lo estamos manejando como un valor superficial. Ahora vamos a hablar de valores ya reales, con una tabla que nos va a ayudar a entender el funcionamiento del sensor. Ahí está. Fíjense muy bien en esta tabla que nos habla del radio del aire combustible. El aire de radio combustible está totalmente vinculado o totalmente relacionado con la señal de valor voltaica del sensor. Esta tabla es aplicable a todos nuestros sensores de oxígeno y vamos a empezar de la siguiente manera. Le estoy dando el tiempo suficiente para que lo vayamos comprendiendo. Miren, esta zona que estoy coloreando yo, que dice ahí set point, permítanme, déjenme modificarla. Aquí está. Ahí está. La línea azul que se llama set point sería lambda 1. Sería lambda 1, compañeritos. Lambda 1. Que equivale aproximadamente a 14.7 a 1. Lo voy a señalar con, así, aquí sí con letras, con números. Se llama lambda 1, estaría aquí.
Ahí. Y vean, por favor, vean la zona de la lambda 1 aquí. A partir de, ahí, permítanme, ahí está. A partir de que se lleva a cabo, voy a trazar una línea recta, aquí. A partir de que se lleva a cabo la mezcla estequiométrica de 14.7, no, es más atrás. Y más gruesa. La voy a poner más gruesa y más atrás. A partir de aquí, 14.7 de voltaje o de aire y combustible, que sería la lambda 1, equivale a un voltaje de salida aproximado entre .450 y .500. Quiere decir que es una mezcla estequiométrica, compañeros. Ahí estoy poniendo esa línea. Ahora bien, de aquí vamos a partir hacia arriba de la siguiente manera. Vamos a partir prácticamente hacia arriba o hacia abajo, como nosotros querramos. Miren, aquí le vamos a poner otro color. Espérenme, porque este sí es importantísimo que lo vayamos comprendiendo de una mejor manera. Lo voy a dibujar de la siguiente forma, aquí. Ese es rico. Eso es pobre. Ahora bien, ¿a qué se refiere rico o pobre? ¿Rico en qué? ¿Pobre en qué? Bueno, si aquí tenemos nosotros aire combustible de 14.7 a 1, vamos a tener dos variables. Cuando va aumentando y cuando va disminuyendo de 14.7 hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? Y cuando va de 14.7 hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de estas dos variables y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es rico y cuál es pobre? ¿Y cuál es el resultado del voltaje de salida? ¿Qué es lo más importante, compañeros? ¿Sí? Fíjense muy bien. Nosotros hablamos de rico y nosotros hablamos de pobre. ¿Sí? Vean, voy a poner una zona de rica y una zona de pobre. Así abarca de menos de 14.7, o sea, 14.5, 14, 13, 12, 11, 10 y hacia atrás, se convierte en una mezcla rica, porque estoy disminuyendo la cantidad de oxígeno. Como en el escape está rico y el punto de referencia de oxígeno del ambiente se mantiene, entonces hay una gran diferencia en esa zona que crea como resultado un voltaje ascendente que parte del punto céntrico de 450 y puede llegar a alcanzar hasta 1 volt.
Ahora vamos a hablar del caso contrario y lo voy a poner con rojo. Cuando yo tengo 14.71 hacia arriba, como la flecha roja lo marca, me voy hacia una zona de pobreza, mucha cantidad o más cantidad de aire que de lo normal, por eso se convierte en pobre. Como hay suficiente cantidad de oxígeno en los gases y suficiente cantidad de oxígeno en el ambiente, entonces la generación va a ser menor. Entonces el voltaje generado aquí va a ser menor. Entonces la zona que yo estoy coloreando como roja, ¿verdad? La zona que estoy coloreando como roja es lo que se le llama rica. La zona que estoy coloreando como verde, perdón, al revés, discúlpenme, me equivoqué. Perdón, voy a cambiar, perdón, me equivoqué aquí. Esta zona, la zona verde, ¿cuál es? Rica. ¿Sí le había puesto bien? Y la zona que estoy coloreando como roja es pobre. Entonces, haciendo un resumen, compañeros, y aquí es donde todo el mundo nos confundimos. La mezcla lambda 1 que tengo aquí marcada, que también se le conoce como la zona estequiométrica, oscila entre 450 y 500 milivolts. Cuando un sensor de oxígeno tiene una señal entre 450 y 500 milivolts, es igual a sonda lambda o mezcla estequiométrica. Quiere decir que hay un balance. Cuando el voltaje aumenta, cuando el voltaje aumenta en este sentido, ay no, hacia arriba, entonces sería una mezcla de qué tipo? Rica. Y cuando el voltaje está en el otro sentido, hacia abajo, de los 450, entonces se está hablando de una mezcla del tipo pobre. Ahí está. Pobre, ¿por qué? Pobre, ¿por qué? Aquí lo estamos poniendo. Porque aumenta la cantidad del aire Del aire. en relación al estequiométrico, ¿sí o no? Aumenta esta zona de aquí. Déjenme hacer, espérenme, otra gráfica. Esta es la zona pobre y esta es la zona rica. Cuando está rica es porque le quitamos oxígeno y entonces hay una diferencia mayor que crea más voltaje de salida. Este es importante, pero ahora les voy a poner otra más clara, una gráfica más clara, ya de otra manera. Ahí está lo que yo les decía, en otra gráfica diferente. Si ustedes comprenden esta gráfica de funcionamiento, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque aquí está muy, muy detallado. ¿Cómo está?
Entre 450 y 500, que sería esta zona roja, estamos hablando de aire, de la mezcla de aire y combustible de 14.7 a 1, que está acá señalado abajo. Normal igual a lambda 1, estequiometría, voltaje medio, 450. Ahora, si nos vamos a la zona de la mezcla rica, es cuando se disminuye el aire de 14 hacia atrás, 14, 13, 12, aquí está, la zona amarilla. ¿Y qué pasa con el voltaje? Aumenta. Y aquí está. A esta mezcla se le llama rich o rica, que sería con un valor menor al estequiométrico. Aquí está, baja, menor a 1. Es rica, el voltaje es alto, es superior de 450 hasta 900 milivolts. Caso contrario, zona azul, lean, mezcla pobre. Cuando va aumentando el índice de aire a partir de 14, 15, 16, por ejemplo aquí, ¿y qué pasa con el voltaje? El voltaje va disminuyendo. Pues aquí es alta, cuando la mezcla es pobre, voltaje bajo, de 0.100 a 450. Esta tabla, compañeros, es la más importante que debemos conocer, porque a partir de esta tabla es como funcionan todos los sensores tipo circonia, todos los sensores circonia funcionan así como está esta. Entonces, como una parte fundamental es que esta no la pierdan de vista nunca. Se los expliqué en la lámina anterior, pero yo creo que aquí está más claro que el agua, ¿no? Todos los sensores tipo circonia van a funcionar bajo este principio. Todos. Todas las marcas, todos los modelos, todos los sensores funcionan así. Los de circonio. No hemos hablado ni titanio ni de banda ancha. Todavía no. Apenas estamos en el principio, compañeros. ¿Ok? Bueno. Los sensores de oxígeno, aquí está lo que les comenté hace un rato. Para que funcionen, requieren una temperatura mínimo de 350. ¿Por qué? Porque la circonia se convierte en conductora de iones. Si no hay 350, la circonia no se convierte en permeable. Es un material impermeable completamente. Entonces, para poder alcanzar esas temperaturas, podemos clasificar sensores totalmente convencionales, que por cierto ya no hay, sin calefactor, y sensores con calefactor. A través del análisis de los circuitos de conexión eléctrica de los calefactores, es como podemos llevar a cabo los diagnósticos. Para poder llevar a cabo un diagnóstico es porque ya conocimos la constitución física del circuito eléctrico del sensor. ¿Ok? Bueno, vamos a pararle aquí. Ahora sí, compañeros. Abiertos cámaras y abiertos micrófonos, porque ya viene la parte de la interacción. No terminamos el tema. Si se dan cuenta, vamos a tener quizá una clase más, o si se pone intenso, hasta a lo mejor 2. Pero es importante retomar las bases fundamentales. Si tú no conoces el funcionamiento de un componente, ¿cómo lo vas a probar? Podrás tener 1000 escáneres, podrás tener osciloscopios, multímetros, lámparas, probadores, simuladores, emuladores y lo que tú quieras. Pero si no sabes cómo funciona, pues qué lástima, porque no vas a poder diagnosticar. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hace rato decía Miguel, ¿no? Todos los chavos quieren saltarse los procesos formativos y eso es imposible. Eso es imposible. Si no tenemos nuestras bases sólidas, nunca vamos a llegar a las conclusiones. ¿Ok? Bueno,
Micrófonos, cámaras abiertas para preguntas, comentarios o dudas. Dani, vamos a tener que dar otra clase 2. Sí, amigo, está muy interesante esto. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, ahora sí. Leo Alba había levantado la mano. No sé si todavía quieres participar, Leo. No, ya me enojé. No, no es cierto.